La psicología es una ciencia por derecho propio. Desde la formación de los primeros laboratorios en Alemania alrededor de la década de 1860 y la publicación de los primeros tratados de psicología, como los principios de la psicología fisiológica hacia 1874, se inicia un lento pero constante proceso de maduración y consolidación. Sin todo este proceso no hubiéramos podido conocerla como la ciencia moderna que es hoy. Los planteamientos científicos del siglo XIX, bajo los cuales surgen las primeras bases de la disciplina psicológica, han cambiado. Algunas han permanecido, otras desaparecido y unas más se han reestructurado, cambiado y progresado. Si tomamos en cuenta que la sociedad y el mundo están en constante cambio, es lógico que los problemas a los que tiene que enfrentarse también han de cambiar. La noción de la ciencia moderna se considera relativamente reciente. Crece del Renacimiento y la Ilustración del siglo XVIII, concretándose en los ideales de progreso de la sociedad europea burguesa del siglo XIX. Como podemos ver, nada surge de la nada. El inicio de esta también se basa en el pensamiento primitivo de corte mágico-religioso, para así abrir paso al ámbito filosófico. Este planteamiento responde a la ley de los tres estados formulada por A. Comte. A. Teológico, B. Metafísico y C. El positivo. El teológico y el metafísico son procesos correspondientes al periodo precientífico. Las primeras cavilaciones respecto a los fenómenos psíquicos anidaron en la religión y en el mito. Este ha representado un problema de significado e interpretación. Plantea controversias que atraviesan el cuestionamiento sobre el lugar, el mito en las culturas, en la organización de las etnias y la constitución misma de la psique. Antes del pensamiento griego, el mito abrió un camino para que el origen del mundo sea más comprensible. El hombre, la conducta y todo aquello que no podía explicar. Ya que era la única opción, el mito no se razonaba, no se cuestionaba, simplemente se vivía, dotando de sentido a las cosas, a su existencia y valor. En el inicio todo se ligaba al triunfo de Mahat. Es posible preguntarse si Mahat no englobaba a la vez los ritmos naturales y las formas sociales. Utilizaron gustosamente un vínculo de participación mágica para abrumar bajo la fuerza divina a los adversarios míticos de Ra. Sus letanías, Señor de Mahat, y las fórmulas de la ofrenda de Mahat dan a entender que esta es la fuerza vital del sol, su sede, su alimento, pero no sabemos hasta qué punto los teólogos egipcios asimilaron bajo el nombre de Mahat el derecho y las leyes naturales. Esto merecía ser aclarado en todas sus incidencias. Los escritos sapiensales apenas parecen postular ninguna solidaridad entre el buen equilibrio del cosmos y el comportamiento justo de los hombres. El sacerdocio de Mahat es patrimonio del visir, el pensamiento egipcio. El aspecto jurídico y moral de Mahat tuvo una clara primacía sobre todos los demás. Antes de que se iniciase la organización del actual universo, no existía ni la muerte ni el desorden. Apenas comenzaba su génesis. Ra tuvo que entablar combate contra los misteriosos enemigos. Este exilio de Dios fue sin duda el fin del reino absoluto de Mahat y el principio del sufrimiento. Además, en determinada época, que el sol había dado por igual el aliento y el agua a todos los hombres y que los había creado iguales. El término de una evolución que hizo que Set, antes de defensor de Ra y patrón, admite pasivamente que los desórdenes de la naturaleza y de los hombres vienen de una libre rebelión contra las disposiciones divinas. El rey debe alimentar y proteger a sus súbditos, pero la desigualdad social se considera inevitable. El Egipto letrado evitará cualquier esfuerzo para comprender el desorden. Así se afirmaba que un letrado de la época, Saita, atribuiría a las desgracias de un país a la cólera de Ra. Recordando que la ciencia trasciende y predice, trabaja en lo pasado, en lo presente y en lo futuro, existen muchísimos datos que sacamos de nuestros antepasados. Esa información está representada por mitos, que la ciencia traduce a un lenguaje científico. El pasado deja vestigios que a menudo utiliza la investigación científica para partir de un dato, aunque este dato se haya observado y plasmado de manera no científica. Levi Strauss, en el 2002, escribe que los pueblos ágrafos tenían un pensamiento desinteresado, movido únicamente por su necesidad o deseo de comprender el mundo, pero no les interesaba comprobar esas explicaciones. Caso contrario para el pensamiento científico, que en este se busca etapa por etapa avanzar y comprobar todo aquello que se proponga para fines de aportaciones científicas. Los pueblos con pensamiento primitivo tenían un amplio conocimiento de la naturaleza,
un conocimiento exacto del medio en el que vivían, pues en sentido de supervivencia debían comprobar todo aquello que pasaba y lo lograban a través de la explicación que daban los mitos. En palabras de Cedeño, en el 2008, perfilan el papel que desempeñamos en un universo misterioso. Aquellos que tratan sobre la creación son fundamentales, pues expresan las creencias que tiene una cultura sobre la naturaleza de la humanidad. En definitiva, revelan gran parte de nuestros valores elementales. Aunque los mitos sean aportaciones no científicas, la ciencia siempre va a recurrir a estos vestigios para poder estudiar el universo y entender los principios por los cuales el mismo pensamiento científico se fue creando. La filosofía sería, en aquel caso, la ciencia de la felicidad, es decir, de la vida más acorde con todas sus capacidades y con todos sus fines, como la aritmética es la ciencia de los números y la física la ciencia de la materia. Un saber, en todo caso, solo que, ¿qué resultado tendría para la vida lo conocido por ella, ya que existen ambos campos? No siempre es escuchado lo que aconseja la sabiduría. Ahí aparece el primer problema filosófico. ¿Por qué hace falta que estemos obligados a hablar, incluso a hablarnos para transmitir lo que podría también no salir de nosotros y sin embargo ocurrir? El cuerpo se dice, por sus cuerdas vocales, que no hay que beber y sin embargo bebe, porque tiene ganas de hacerlo. ¿Ve dónde procede el que haya dos fuerzas que no concuerdan necesariamente? Ser dicho no es ser. La filosofía es una reflexión aplicada a la vida. Debe de tener por principio que la vida tiene un sentido y que es bueno vivirla. Si no, hay que ocuparse de ella y no dejarla seguir su curso libremente hacia la muerte y la indiferencia. Se da inicio con el paso del mito al logos, pretendiendo buscar versiones, buscar las causas de lo existente, mientras que la ciencia buscaría la explicación causal, natural o en el entorno. Se percata que dichas diferencias no simplemente son las causas de lo que existe o de su naturaleza, sino el propósito mismo de la explicación. Los primeros pensadores venían influenciados por las razones y motivaciones de los griegos, haciendo uso de la razón y argumentación. Adicionalmente, la concepción de la physis o la naturaleza asociaba a los hombres y a la divinidad del mundo de manera unificada y homogénea. Para los antiguos griegos, la naturaleza incluye todo lo existente en el mundo, incluso al hombre que se equipara al entorno en el contexto psicológico, de tal modo que el entorno no incluye al individuo, sino que lo afecta. En la orientación humanista se presenta a Anaxágoras como el primer filósofo antropocéntrico en poner al hombre en un plano superior sobre los demás seres vivos, por características como la razón, lenguaje e introspección. Al hablar de los pensadores enmarcados dentro del apogeo de la filosofía, Sócrates habla del individuo de manera recurrente, como si este término tuviera el mismo significado en la actualidad, pues al hablar del individuo se piensa en el sentido individual, invento posterior a la época de los antiguos griegos. Sócrates destaca el conocimiento de sí mismo como método para el conocimiento universal, pues lo que se pretende conocer no es el individuo en sí, sino el hombre a través de cada individuo y el interior de cada hombre. Para Sócrates, la verdad se encuentra en cada uno, fuera de ser una verdad relativa o subjetiva, sino en una verdad universal. Así como la filosofía adoptó una posición subjetiva al igual que la psicología, busca la formulación de conceptos y teorías de la psique, encontrando la mediación, la unidad. Inicialmente, psique era simplemente una forma abreviada de referirse a la vida. Para los griegos clásicos, psique era el principio vital. La idea produjo una entidad, el alma, una cosa que, como todo lo demás, es eterna, pero que también tenía el deseo y la capacidad para alcanzar la belleza y la verdad. Platón afirmaba un dualismo psicofísico de mente y cuerpo. Solo el alma racional puede contemplar el verdadero conocimiento. Platón distinguió el alma racional del alma insacible o alma concupiscible. Como Platón, Aristóteles postulaba un dualismo de mente y cuerpo. Propone a cambio la unidad entre materia, forma que solo es destructible racionalmente en el entendimiento. El alma es una entidad o sustancia que la poseen todos los seres vivos. El ser es un conjunto de cuerpo y alma en la que dos partes del ser se complementan mutuamente.
Sócrates consideraba al alma como una combinación de la inteligencia y del carácter de un individuo, conciencia y personalidad intelectual y moral del individuo. Pitágoras consideraba el universo como un ser vivo animado de una gran alma y penetrado por una gran inteligencia. La primera parte de la enseñanza de Pitágoras era el alma, viéndolo a partir de la evolución material que representa la manifestación de Dios en la materia mediante el alma del mundo que la trabaja, y la evolución espiritual. Esta representa la elaboración de los mónadas individuales y sustentativas para alcanzar a través de los ciclos de la vida el espíritu divino de que ellas emanan. La finalidad que tenía Pitágoras sobre las evoluciones era ver el mundo por dos polos opuestos. La segunda parte de su enseñanza era la cosmogonía, de limitarse a las divisiones del cielo que encontramos en los fragmentos esos teóricos de los pitagóricos. En el centro de su universo pitagórico coloca el fuego. Ahora bien, en todo el esoterismo del Oriente, el fuego es el signo representativo del espíritu, de la conciencia divina universal. El hombre es una parte de la armonía universal, análogo al universo. Su cuerpo está animado y ordenado por el alma. Esta, lo mismo que el número, es por una parte principio corporal individual. Esta duplicidad hace compleja la temática pitagórica sobre el alma, y sobre esta duplicidad se derivarán afirmaciones y testimonios con frecuencia difíciles de compaginar. Sin embargo, tener en cuenta que el pitagorismo se mueve en esta especie de tensión o dialéctica entre la individualidad que debe ser afirmada desde un principio de orden y la unidad que no puede ser negada como substancia única, será esclarecedor para su análisis, a la par que hará más comprensibles las imprecisiones y generalidades.